8:38 minutos en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios. Adelante, José La Luz. Bueno, gracias, Hebry. Bueno, señores, vamos a seguir hablando de este tema, que quizás sean temas un poco aburridos, pero son fundamentales para el futuro de nuestra sociedad. Estos temas de técnicos constitucionales, que la gente no entiende nada de esa vaina, ni la mayoría de las personas no pueden participar de estos debates, y eso es el problema de la farándula y lo técnico, que de la farándula puede participar todo el mundo. Todo el mundo puede hablar de Yailin, y si hizo un tatuaje, y si tiene la teta grande. ¿Quién es? ¿Quién? Todo el mundo puede hablar de farándula. Pero mencionaste a alguien. Pues cualquiera, no importa. Deja eso. Pero de los temas técnicos solamente pueden hablar los técnicos, y eso hace que estos temas sean muy elitistas, y eso pone en riesgo que la gente cambie el tema y se ponga a buscar cosas más simples y más fáciles. Pero estos temas son fundamentales para el futuro de la sociedad, y hay que hacer un esfuerzo por tratarlos y por masticárselo a las personas para que lo entiendan. Aplatanarlo. Y yo voy a hacer hoy un esfuerzo en ese sentido, porque yo considero que estos puntos que se han planteado, independientemente de que tienen la buena intención de fortalecer la institucionalidad política, el tema de la garantía de que el Ministerio Público eche raíces en su independencia, el tema de las elecciones de medio término, o no de medio término, sino separadas, eso no le veo mucha razón de ser, porque yo pienso que la política hay que ejercitarla permanentemente, el derecho electoral hay que ejercitarlo permanentemente. Yo no estoy de acuerdo con que sea con tan poca diferencia, pero yo estoy de acuerdo con el modelo de que surgió del Pacto por la Democracia, ¿no? Las elecciones congresionales y municipales divididas de las presidenciales cada 2 años. Para mí es el modelo perfecto, es el modelo de Estados Unidos, y ese modelo permite también que la democracia sea más participativa, porque ahí no solamente, en Estados Unidos no solamente se vota por legisladores, no, también, y por ayuntamiento, por alcaldía, no, ahí también se ejercitan los recursos de participación como referéndum, y se le pregunta a la gente, ¿usted quiere esto? ¿Usted quiere lo otro? Y la gente vota, elige jueces también, y entonces es bueno que la sociedad ejercite sus derechos electorales de elegir y ser elegido, porque eso va a permitir que los niveles de abstención también no sigan aumentando como está haciendo ahora. En todas las economías fuertes, los niveles de abstención siempre van a aumentar, porque la gente se enfoca en otra cosa cuando entiende que el problema electoral es estable y está resuelto y no depende tanto de la política. Las otras propuestas, esa de echar para que el Ministerio Público sea más independiente, yo la veo positiva. Y el tema de bajar los diputados es un caramelo, porque los diputados, los legisladores no han entendido la importancia de cuidar la imagen del Congreso. Y cuando alguien quiere señalar algo malo del cuerpo del Estado Dominicano, mira para la Cámara de Diputados de una vez, por una serie de cosas, los privilegios, las exoneraciones abiertas, ese tipo de cosas. Y ahí en ese punto yo considero que la forma más inteligente de disminuir con calidad, o sea, de disminuir la cantidad sin afectar la calidad, es 3 representantes por provincia a nivel congresional. O sea, 1 en el Senado y 2 en la Cámara de Diputados. Hacerlo 1 urbano y 1 rural, y 1 para todos. Para mí esa es la forma más inteligente de hacerlo, porque yo fui legislador y yo sé que en el Congreso se da lo que se llama una regla de Pareto. ¿Y qué es una regla de Pareto? Que en un conjunto el 80% es la cantidad y el 20% es la calidad. Y si eso lo llevamos al Congreso, ¿qué significa? Que si cogemos todas las iniciativas legislativas del Congreso, el 80% de esas iniciativas las somete el 20%. Y el 80% somete, y el 80% vota o no por ellas. Entonces, si se da una regla de Pareto y el 80% lo que hace es que levanta las manos y el 20% trabaja, entonces tú puedes fácilmente decir, ok, vamos a hacer una representación que sea más cualificada, más cualitativa, menos cuantitativa, porque solamente trabaja el 20%. De cada 10 legisladores, 2.
Esos son los que más activan en las comisiones, los que someten proyectos de leyes, los que dan declaraciones públicas, los que toman palabra los martes. Esos son. Entonces, esa cualificación no se va a perder por reducir una parte importante de la cantidad. ¿Y cuál es la cantidad que yo propongo? 64. 2 por provincia más 2 para el exterior, que ya serían 66. Y dejar igual los 32 senadores. Y cada provincia tendría 3 representantes, uno para todos, a nivel de Senado, uno rural y uno urbano. Eso es lo que yo particularmente considero que se puede hacer. Pero si eso se deja demográficamente y por circunscripciones, eso es un caos. Además, en la medida que aumenta más la cantidad de legisladores, se vuelve más inmanejable el Congreso y más infuncional. ¿El distrito cuántos diputados tendría? Bueno, tendría... No. En la capital dominicana, el Distrito Nacional tendría 2 y la provincia de Santo Domingo tendría 2. Pero en el caso de verlo como Congreso entero, tendrían 3. O sea, tendría, en este caso, Omar Fernández, el distrito, y 2 diputados. 2 diputados. Uno de lo rural, que queda muy poco en el distrito, pero queda, y uno de lo urbano. El y ya trabajo de 3. representación, yo creo que así se hace muy difícil hoy en día. Entiendo que la Cámara de Diputados es muy numeraria, es supernumeraria en el día de hoy, pero creo que llevarlo a ese nivel tampoco. Bueno, lo que pasa es que también vamos al futuro, porque nosotros tenemos que legislar para el futuro. ¿Cómo van a ser las tecnologías en el futuro? Bueno, hay una tecnología que se llama telepresencia. Y la telepresencia, y cuando tú modificas cuando tú complementas la telepresencia con lo que serán los agentes de ella, los legisladores no van a tener que ir físicamente al Congreso obligatoriamente, ni para estampar firmas, ni para votar, ni para nada. Lo van a poder hacer desde su teléfono, o van a poder autorizar a un agente de IA que lo haga por ellos. Eso ahora se ve como ciencia ficción, pero no lo es, porque ya hay más agentes de IA que personas en el mundo. Hay más de 8.000 millones de IA personalizadas. Ya hoy. Entonces eso va a venir aquí, que llegan la cosa un poco más atrasada, dentro de 4 o 5 años. Sí, pero al final la telepresencia te va a permitir estar sentado en el Congreso sin estarlo en términos legales, porque lo vas a poder hacer de manera virtual, totalmente. Entonces, eso a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa realmente es que nosotros podamos bajar la cantidad del Congreso y aumentar la calidad del Congreso. Y yo creo que 3 representantes por provincia son perfectos. Uno para todos, uno para lo rural y uno para lo urbano. Esas son las categorías sociológicas que yo encuentro más representativas en las provincias, lo rural y lo urbano. Y el aspecto entonces de la reelección, el presidente quiere no repetir la trágica comedia del 2015 y por eso está planteando ese candado, ¿no? Y no solamente el candado de garantizar el nunca jamás, sino también hacerlo pétreo. Y ahí esa es la parte más interesante, porque yo considero que no solamente la reelección hay que hacer pétrea. Para mí la reelección puede ser buena o mala. Barack Obama no se pudo reelegir en Estados Unidos. Miren el desorden que vino después de él. Miren el desorden que vino en ese país después de él. Entonces, la reelección puede ser buena o mala. Que una persona intente reelegirse, bueno, si el pueblo lo quiere, ¿cuál es el problema? Yo eso no veo. Cuando este país se desarrolle de verdad, van a tener que salir a buscar a los presidentes al mediodía con la lámpara de Diógenes. Porque ser presidente en un país verdaderamente institucionalizado no tiene los mismos incentivos que serlo en Venezuela, donde un presidente puede hacer lo que le dé la gana, o en Rusia, que en Rusia Putin hace lo que le dé su gana sin problema. Pero en lo nórdico ustedes ven que Suiza duró 1 año sin gobierno y siguió el país igualito. Entonces ahora, ¿qué es lo más importante de la Constitución? Que también debería considerarse como un asunto pétreo. Eso sí debería para mí, independientemente de que se ponga en el 119, que nunca jamás y 2 periodos consecutivos y nunca jamás, no tengo problema con eso. Las constituciones son pactos sociales. Ahora, si la clase política, en este caso el PRM, que tiene una mayoría cualificada, ya consiguió
o va a conseguir, porque tiene una mayoría cualificada, tiene una mayoría automática, y las mayorías automáticas, si se usan con responsabilidad, son buenas, si se usan con responsabilidad. Y ahora, el presidente quiere que le aprueben esos 4 puntos fundamentales: la disminución de los diputados, eliminar la doble elección en 4 años, independizar al Ministerio Público y hacer pétrea la no reelección después de un periodo consecutivo. Ok, ya eso es lo que él quiere. Ahora, ¿y la sociedad qué quiere? Y ese es el punto clave. ¿Y la sociedad qué es lo que quiere? Bueno, la sociedad lo que quiere, por ejemplo, me voy a asentar en un solo caso: la inseguridad. Pudiéramos hablar de muchísimos otros temas, pero la inseguridad. Pero ustedes verán ahora cómo nosotros podemos aprovechar la modificación constitucional, de la reforma constitucional, para poder bajar los niveles de seguridad. Y esto yo quiero que las personas que estén escuchando lo reflexionen y lo piensen bien. Lo que yo voy a decir ahora. Miren, señores, la Constitución en su artículo a partir del artículo 37, el artículo del polvo, de la vida desde el polvo del nacimiento hasta el polvo de la muerte, que no se puede modificar. A partir de ahí se llaman derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales creo que llegan hasta el 72. Hasta el 72. Los derechos fundamentales. ¿Y qué dicen esos derechos fundamentales? Esos derechos el gobierno tiene que cumplirlos con obligación. Y a partir de los derechos fundamentales vienen los deberes fundamentales, que son los que la sociedad, nosotros tenemos que cumplir con obligación. Pero esos derechos fundamentales no se cumplen. No se cumplen. ¿Y qué significa derecho fundamental? Bueno, vamos a ver qué significa derecho fundamental. Entonces, dice aquí, ¿qué es lo que significa fundamento? Fundamento significa principio y cimiento que radica y que se apoya en un edificio u otra cosa. O sea, el derecho fundamental es tan importante como lo pétreo. ¿Qué significa pétreo? Pétreo viene del concepto griego piedra, que no se puede modificar, pero eso lo decían los griegos porque no tenían microscopio electrónico. Todo se puede modificar. Los petros se puede modificar, incluso cambia sin que nadie lo toque, porque la piedra no es más que la suma de muchos granos. Pero cuando los griegos existían no sabían que eso se podía modificar, ¿no? Pero petro significa piedra, viene de ahí, de difícil de modificar para aplatanar el término. Pero ¿qué significa fundamento? Fundamento significa simiente, principio de las construcciones. Entonces los derechos fundamentales no se cumplen. Entonces cumplir los derechos fundamentales es tan importante como respetar el 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Ahora, ¿por qué es tan importante respetar los derechos fundamentales? Y yo no creo que se deba tocar esa Constitución sin hacer énfasis en esto. ¿Sabe por qué? Porque casi el 60% de la población dominicana es informal. Pero es una informalidad empoderada. ¿Y qué significa una informalidad empoderada? Bueno, que primero, cuando tú eres pobre, tienes un motoconcho o una motocicleta de 2 ruedas. En República Dominicana la motocicleta no le exigen ni licencia, ni matrícula, ni seguro, ni retrovisores, ni cinturones de seguridad, ni casco para pasajeros, nada. Viven en una anomia, en un desorden total. ¿Y qué pasa cuando tú te empoderas y después de la motocicleta tú puedes tener un vehículo de 4 ruedas, un Sonata, un K5 de Kia? Tú llevas la informalidad a las calles. Y el mismo comportamiento que tú tienes en la motocicleta lo vas a tener en el vehículo de 4 ruedas. Y ahí tú tienes el caos del tránsito. ¿Por qué? Porque nadie te educó para salir de esa informalidad. La informalidad es un cáncer que impide el crecimiento. El presidente no va a conseguir los objetivos de la Agenda 2036 si no resuelve el tema de la informalidad. Yo se lo decía a él en una conversación privada hace unos días, con muchísimo respeto. Los que están en su entorno hablando solamente de derechos constitucionales en la parte electoral no están viendo esos derechos económicos y sociales que son fundamentales. Y yo quiero poner un ejemplo claro, ilustrativo. Joel Santos daba una declaración, el ministro de la Presidencia, que yo me quedé frisado. Señores, los delincuentes están poniendo cámara en Sánchez Samaná. Oigan esa vaina. ¿Cómo poniendo cámara? Poniendo cámara para vigilar a la policía. Para vigilar a la policía. Anda al diablo. Los delincuentes. En Sánchez Samaná,
Para ellos vigilar a la policía. Para vigilar a la Y policía. la policía no lo vigila a ellos. Sí, para ellos saber los movimientos de la policía. Tú estás relajado. Yo lo tengo aquí. Dios mío. Yo lo tengo aquí. Entonces tú tienes eso. Pero eso lo dijo Joel. ¿Eh? Eso lo dijo Joel. Claro, viejo. Producto de la reunión, hoy es martes, de ayer lunes. De ayer lunes, o sea, los delincuentes están poniendo cámaras para vigilar a la policía. No, ¿Y por qué se da eso, Joel? ¿Sabe por qué se da? Porque el gobierno no controla el territorio de manera efectiva. Si el gobierno controla los territorios de manera efectiva, eso no se permite. El crimen para organizarse necesita tiempo y espacio. Entonces, y con esto termino, todos los expedientes que yo he analizado de delincuencia violenta, porque los ricos delinquen sin violencia, mírenlo ahí, miren ahí. Criminales instalaron cámaras en postes eléctricos en Sánchez para vigilar a las autoridades. Increíble. Mírenlo ahí. Es increíble. Entonces, tú no me puedes a mí hablar de una modificación constitucional si tú no abordas el tema del control territorial efectivo. No puede. Todos los expedientes que nosotros analizamos sobre delincuencia con violencia viene de los barrios marginales, viene del parte atrás, viene del callejón, viene del alia, de gente que no tiene nombre, se pone 7, que no tiene cédula, que no tiene acta de nacimiento. Y todo eso se produce porque no se respetan los derechos fundamentales. Y si se respetaran los derechos fundamentales, entonces nosotros pudiéramos bajar los niveles de informalidad y aspirar a la Agenda 2036. Y por eso yo considero que el respeto a los derechos fundamentales de a partir del artículo 37 tiene que tener la misma categoría pétrea que la reelección de la República. Cambio fuera.